se ve. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Desde el principio, su corazón nos pensaba. Antes de valles y cumbres, antes de cada palabra. Cielos y tierras gritan la huella de su verdad. Somos semillas de gloria, fruto que canta su fidelidad. Siento en mi pecho ese latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Ese amor que asciende montes y valles, rieles de historia, muros y calles, nada lo frena, siempre nos viene a buscar. En cada hijo su vida se enciende, su voz se entiende, su reino se entiende. Somos reflejo del Hijo que vino a salvar. Ríos que llegan al mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva del Cristo eterno en libertad. Agua que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Somos en Cristo, como ramas en su vida. Agua viva en movimiento hasta encontrarnos todos en el mar. Saludos, estimado Pastor Ricardo, estimado hermano Damián, bendecidos, fuerte abrazo. Yo veía mi reflejo y solo miraba error. Corazón lleno de miedos, culpa, rabia, confusión, pero entraste en mi historia como un rayo en el dolor. Saludos, estimado hermano Tony Juárez, Neida, hasta California, bendecidos, estimado Teo, Sofía, estimado hermano Pedro, hasta Chile. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus
me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Cuando caigo y me avergüenzo y quisiera me olvidar, Estimado Moisés, saludos. Iniciamos en unos instantes. Recuerda la verdad, que tu cruz fue suficiente, que tu sangre es mi perdón, que en tus ojos no hay vergüenza, solo fiesta y aceptación. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Ya no vivo condenado, ya no corro el temor, coronado en tu ternura, hijo libre del rencor. Respondo sin titubeo, soy amado, perdonado, en tus brazos tengo cielo. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Gloria a Dios, somos justificados por el Señor. Saludos a todos los que ya están conectados por ahí. Estimado Pastor Ricardo Reyes, un fuerte abrazo hasta por allá, hasta Tula, Hidalgo. Naida, saludos, estimada hermana, hasta por allá, hasta California. Tony Juárez, saludos hasta por acá, hasta Sherwood. Teo, estimado hermano Pedro, saludos hasta por allá, hasta Chile. Damián, estimado hermano Damián, saludos, un fuerte abrazo. Estimado Moisés, saludos hasta Bogotá, Colombia, bendecido. Bueno, saludos a todos los que están conectados. Vamos a iniciar, porque este es un tema que muchos no quieren sacar a la luz, muchos lo esperan diferente, pero le puse el rapto. El rapto, porque muchos aún siguen esperando un rapto. Pero ¿qué nos enseña Primera de Tesalonicenses 4? Primera de Tesalonicenses 4 no enseña un rapto pretribulacional, no lo enseña, pero por muchos años se ha malinterpretado esta escritura de Primera de Tesalonicenses,
Y uno de los pasajes es que más se ha mal interpretado es uno de estos. Uno de los pasajes más utilizados para defender un futuro rapto que nunca va a pasar. Un futuro rapto pretribulacional. Es en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Pero sin embargo, el pasaje nunca menciona una tribulación de 7 años, ni dice que Jesús venga para sacar a los creyentes de la tierra. Antes de la tierra, antes de ella. Nosotros no fuimos diseñados para huir de esta tierra o para ser sacados. En ninguna parte de la Biblia dice que la tierra será vaciada de toda la generación. Si a nosotros somos herederos de esta tierra, fuimos diseñados para vivir en este planeta. Pero las malas interpretaciones, siempre han surgido, ¿verdad?, para defender una postura que no existe. Así es de que hoy vamos y esto no es atacar a personas, sino a analizar las Escrituras para tener un mejor entendimiento de esta realidad que muchos, por mala interpretación, muchos siguen creyendo y se aferran a un futuro rapto que no está, que no va a pasar. Nosotros no fuimos diseñados para salir de esta tierra, sino para habitar la tierra. Así es de que esas ideas deben ser añadidas al texto desde afuera, porque simplemente no se encuentran en él. No se encuentran aquí en las Escrituras. No se encuentra un rapto futuro de sacar. Pero vamos a estar analizando para llegar a un mejor comprendimiento, para tener mejor entendimiento. Así es de que vamos a estar aquí analizando estas Escrituras. Cuando permitimos que Pablo hable por sí mismo, descubrimos que él estaba consolando a creyentes del primer siglo. El apóstol Pablo estaba consolando a creyentes del primer siglo. Pero ¿qué hacemos con las Escrituras siempre? Siempre las tomamos como que es un futuro. Y tenemos que entender que toda la Biblia, todas las Escrituras, todas las profecías tuvieron su cumplimiento. Todo se cumplió en el año 70. Fue el cumplimiento de todos los tiempos. Por eso tenemos que entender eso. Cuando permitimos que el apóstol Pablo hable por sí mismo, descubrimos que él estaba consolando a creyentes reales de esa época del primer siglo, dentro de una expectativa cercana no 2000 años después. Era algo cercano relacionado con ese tiempo. Una época cercana relacionada con la venida del Señor, la resurrección y la reunión de su pueblo de ese tiempo. Así es de que es algo que tenemos que analizar. El propósito de este estudio no es, como lo digo, no es atacar a personas, no es atacar a religiones, a sistemas, a congregaciones, sino el propósito de ese estudio es aclarar algo que el apóstol Pablo nunca dijo, aclarar algo que Jesucristo nunca dijo. Y que si lo dijeron fue para ese tiempo. Ellos no dijeron, más de 2000 años va a venir Jesucristo. Más de 2000 años va a venir y se los va a arrebatar a todos. Ellos nunca dijeron eso. Incluso si tenemos tiempo vamos a revisar unos pasajes que nunca tengo aquí, que no tengo aquí, nunca los tengo, sí los tengo, pero no es en este estudio, que es Mateo 24, 34,
Ahí habla claramente de ese tiempo, Jesús. Habla de esa generación. Pero vamos a seguir adelante. Ahorita no quiero desviarme para otro tema, sino más para adelante. Por eso digo, el propósito de ese estudio no es atacar personas, no es atacar denominaciones, religiones, sino llegar a una aclaración, sino examinar el texto bíblico con cuidado. Y la pregunta principal es sencilla. Enseña Primera de Tesalonicenses 4 un rapto pretribulacional futuro, secreto y separado de la venida de Cristo. La respuesta del pasaje es no. La respuesta de este pasaje es no. Y ahora vamos a ir a los textos. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 para ir avanzando en este estudio. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Amén. Aquí el apóstol Pablo no estaba aconsejando una audiencia de 2000 más años futuros. Estaba consolando a una generación de ese tiempo. Por eso el contexto de Tesalónica es muy importante. Pablo no escribió 1 Tesalonicenses 4 como un esquema de eventos para una generación lejana de más de 2000 años o 2000 años. Escribió a una iglesia del primer siglo que estaba sufriendo, esperando y necesitando consuelo en ese tiempo. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. El problema inmediato no era curiosidad profética acerca de una tribulación futura de 7 años. El problema era el dolor de los creyentes por los hermanos que habían muerto antes de la venida del Señor en aquel tiempo. Ellos estaban desconsolados. Pablo les responde diciendo que los muertos en Cristo no quedarían excluidos. No quedarían excluidos. Ellos participarían primero en la resurrección y luego los vivos serían reunidos con ellos en la presencia del Señor. Por ahí hay una palabra del hermano Miguel que si la puedes compartir. Saludos, estimado Miguel, estimado amigo Miguel, bendecido. Ok, dice Teologías Divinas. La palabra rapto no aparece en la Biblia, sino que es parte del marketing internacional de la religión. Amén, exactamente. Hay muchas palabras que en los originales no existen. La carta completa muestra expectativa cercana. Pablo no habla de esperar al Hijo desde los cielos, de estar delante del Señor en su venida y de ser afirmados irreprensibles para la venida. La carta completa muestra expectativas cercanas. Pablo habla de esperar al Hijo desde los cielos, desde
de estar delante del Señor en su venida y de ser afirmados irreprensibles para esa venida. Por eso es muy importante ir analizando todo esto. Si vamos a 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Es 1, Uh-huh. 1, 9. Amén. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Pues ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertimos de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Aquí está hablando de ese tiempo. Primera de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? ¿De qué me gloriaré? ¿De qué me glorié? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y 1 Tesalonicenses 3:12 al 13, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros para que con todos, como es también de nosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todos esos eventos, todos estos versículos hablan de una venida que fue en ese tiempo. Por eso, nosotros los que vivimos, la frase más importante del pasaje es: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo no dice aquellos que vivan miles de años después. Se incluye pastoralmente dentro de la expectativa de sus lectores, de esos lectores. Esto no significa que Pablo conociera el día ni la hora. Significa que la esperanza apostólica estaba situada dentro del marco temporal de ese tiempo, dentro de esa generación, dentro de ese tiempo anunciado por Cristo. Aquella generación vería el cumplimiento de las señales relacionadas con la venida en juicio y la consumación de la era del antiguo pacto, la consumación de ese tiempo. Por eso tenemos que entender el lenguaje de Pablo armoniza con las palabras de Jesús en Mateo 15 y Mateo 24. Jesús dijo que algunos de los presentes no gustarían la muerte hasta ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No gustarían la muerte, o sea que iban a estar presentes. Estos versículos son claves porque entendemos que está hablando de una audiencia de esa generación, de ese tiempo, que no gustarían la muerte. Es importante entender esta realidad. Jesús dijo, algunos de los presentes no gustarían la muerte hasta ver el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por eso me gusta repetirlo, porque tenemos que captar. Y también dijo que aquella generación no pasaría hasta que todo aconteciera. Eso está en Mateo 24:34, por si lo gustan revisar, ¿verdad? Por eso es muy importante aclarar todo esto, porque una generación no es más de 2000 años. Es un periodo de 40 años. Tenemos un aporte de
de Ricardo Reyes. A ver, Así dice Ricardo: el invento más cerrado de la religión fue hablar de un rapto inexistente que movió a las masas para imaginar que serían llevados al cielo. amén, exactamente. Wow, tremendo. Esto por eso tenemos que poner la lupa y quitar todo, ir quitando todo, porque si no, a mí digo, me falta tanto que entender, pero cada vez que vamos analizamos todo, vamos entendiendo. Mira, aquí está otro aporte Ujú. de Ricardo. Solamente una mente con pensamientos futuristas imponen una postura de un rapto que jamás ocurrirá, a diferencia de quien comprende asuntos realmente eternos. Amén. Amén. Por eso, Primera de Tesalonicenses 4 no debe separarse de las declaraciones temporales de Jesús en los evangelios, como en Mateo 24, y de los apóstoles. Todo va reunido ahí, pero hay que saber entenderlo, hay que irlo analizando. Por eso Mateo 16, 27 al 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Si lo tienes por ahí. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esos versículos tenemos que analizarlos. Y no van más de 2000 años. Todo esto se cumplió, tuvo su cumplimiento. Y aquí traigo otra vez el pasaje de Mateo 24, 34. Claramente lo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Una generación no es más de 2000 años. Tenemos que aclarar esto día con día. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. Hasta por allá, hasta Tualatin. Bendecido, un fuerte abrazo. Por eso tenemos que analizar esto y ponerlo en su ubicación, ubicarlo. No negamos la venida de Cristo, pero eso fue una venida para su tiempo. Ahora Él ya no viene, ahora Él habita en nuestros corazones, en nuestro ser. Somos la esencia de esa realidad. Somos la esencia, somos el Cristo eterno, somos el Dios, como le quieran llamar, Dios, Cristo, Somos el Hijo. el Hijo, pero somos el todo en Él, somos el todo en Él, somos la habitación, somos la vida, somos la morada, somos el todo, porque donde Él habita es en nosotros. Donde Él está es en nosotros. Por eso tenemos que poner todo en su orden. Pero la mayoría de las veces nos juzgan por herejes por poner todo en su orden. Porque no podemos regar un árbol que está plantado a la orilla del río. No lo podemos regar. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces se le quiere meter algo de afuera a lo que ya está lleno. Se quieren poner añadiduras a lo que ya está lleno. Y hay tanto de eso, tanto que tantas obras que se le quieren echar al cuerpo, tantas cosas cuando la expresión ya está llena, cuando la expresión viene de adentro, cuando estamos llenos de ese Dios vivo, cuando nosotros somos la expresión viva del Dios viviente. Somos esa vida. Y por eso tenemos que entender esta realidad. Somos su imagen. Él no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y quererle echar una galletita para llenarlo, quererle sumergir a este cuerpo en agua física
cuando ya está lleno del agua viva, cuando ya el pan de vida es eterno en nosotros? ¿Cómo podemos echarle de afuera? Por eso tenemos que entender que nosotros no debemos de buscar una venida física, una venida futura, cuando ya Él está dentro de nosotros, fluyendo, expresando vida. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Pero nos han enfrascado, nos han encerrado en algo futuro, cuando ya estamos llenos de esta realidad, de esta vida. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Muchos interpretan este pasaje como porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto lo asumen como a unos 2000 años más, pero esto fue un tiempo de que ya ocurrió. Es algo que tenemos que entender, esta realidad. Ya tuvo su cumplimiento. Tuvo su cumplimiento en su totalidad. Por ahí un mensaje, un aporte del pastor Ricardo. Dice, el concepto del rapto tiene un error doctrinal por 2000 años que los ha atrasado por no entender que ya está la era plenitud. ¿Sí? Amén. Pues nos han atrasado 2000 años. Sí, y se toman pasajes como si fueran futuros, como también el de Santiago 5, 8 y 9, también. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y así se sigue interpretando, la venida del Señor se acerca. Tenemos que comernos la galletita porque la venida del Señor se acerca. Todas estas enseñanzas lo único que hacen es que nos retrasan. Hay un atraso de más de 2000 años. Nos atrasan exactamente. Hermanos, Y nos hacen estar siempre pendientes de que estamos necesitados. Siempre estamos necesitados de que se nos llene, que se nos llene, que se nos llene, que se nos llene. Por eso, vamos a leer Santiago 5, 8 y 9. Santiago 5, 8 y 9. Permíteme. Ok, dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Por eso esto lo tenemos que poner a la mesa, para que no seáis condenados. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? ¿Qué dice Romanos 8:1? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No hay condenación. Todo esto fue escrito hace más de 2000 años para una generación que estaba en ese tiempo. Una generación que vivió en esa época. Ahora vamos con la trompeta del Señor, como muchos están esperando. Muchos están esperando que suene la trompeta. Yo escucho a veces, porque se me atraviesan evangelistas muy famosos, teólogos muy famosos, pero con una doctrina completamente errónea. Pero ellos son famosos. ¿Por qué son famosos? Porque a la gente le gusta que le cuenten. A la gente le gusta que le digan. A la gente le gusta ser prisioneros de algo que no existe. Ser prisioneros de cuentos. Pero no se toman el tiempo por escudriñar. Y los ve uno ahí hablando tan fluido, hablando de
de una mentira, de algo que no va a existir. Con muchas palabras rebuscadas, pero Y con 3,000 seguidores ahí, todo, amén, amén, gloria a Dios, Cristo viene, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, lo espero, pero no hay una responsabilidad de entrar en las Escrituras. así es, así es. Recuerdo mucho a uno muy famoso llamado, me parece que David Damon, Ah, con unas lunas de sangre que, no, yo cómo sufría por esas lunas de sangre. sí. Siempre andábamos pendientes porque la luna iba a aparecer en cualquier momento y ya habíamos valido todos. Sí. Entonces, ciertamente sí, un atraso terrible. Ahora le damos gracias a Dios porque tenemos este vislumbre y estamos tratando de que esto llegue a mucho más Amén. personas que al igual estaban en la misma situación. Por eso, vamos ahora con la trompeta del Señor. 1 Tesalonicenses 4 menciona la trompeta de Dios. Y muchos están, como digo, muchos están esperando que suene la trompeta. No saben ni cómo suena aquí, pero la trompeta no es una trompeta así nada más, sino que vamos a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios, todavía no, vamos a ir analizando. Saludos, estimada hermana Laura González, gracia y paz. Un fuerte abrazo hasta Sonora. 1 Tesalonicenses menciona la trompeta de Dios. En 1 Corintios 15 menciona la final trompeta. Y en Mateo 24 menciona gran voz de trompeta. Estos pasajes no deben ser aislados como si hablara de eventos distintos, sin relación. La trompeta en la Escritura se relaciona con convocación, reunión, juicio, anuncio real y cumplimiento profético. Isaías ya había hablado de una gran trompeta relacionada con la reunión del pueblo de Dios, Jesús toma este lenguaje en Mateo 24 también, y Pablo lo usa al hablar de la resurrección y la reunión de los santos. No hay diferentes eventos, es un mismo evento. Por eso Jesús toma este lenguaje en Mateo 24 y Pablo lo sigue usando, lo voy a repetir. Lo usa al hablar de la resurrección y la reunión de los santos. No hay necesidad de inventar 3 trompetas escatológicas separadas por miles de años. La trompeta confirma que Pablo está trabajando con imágenes proféticas del Antiguo Testamento, no con una idea moderna de desaparecer en secreto, de desaparecer, de una desaparición de personas que se van a ir. Isaías 27:13 lo conecta. Y acontecerá, dice Isaías, y acontecerá que en aquel día se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en tierra de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Este pasaje de Isaías lo relaciona con Mateo 24, 30 al 31. Y son eventos proféticos, pero son eventos, ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, son eventos que son con términos, no son términos visibles, no se me fue la palabra. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, dice Mateo 24:30. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.
y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo y con gran poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea que no es una trompeta física, es una gran voz de trompeta. Por eso muchos se confunden. Piensan literalmente que es una trompeta visible. Con gran voz de trompeta, no dice con una trompetota. Y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Por eso tenemos que entender que estas no son físicos. Todo esto de lo que están hablando aquí no son físicos. 1 Corintios 15, 51 52. Aquí os escogidos. Aquí os digo un misterio. Todas ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Si hay un aporte más o estamos bien. La hermana Laura dice que saludos desde Sonora. Oh, sí. Por eso, todos estos son lenguajes. Ahora vamos con el lenguaje de las nubes. Lenguajes proféticos. Las nubes en el lenguaje profético. El rapto pretribulacional suele leer las nubes de 1 Tesalonicenses 4 de manera literal. Esto no es manera literal, eso es lo que quería decir algo. Se lee como manera literal, como si fuera físicamente. Pero todo esto es simbólico, es lo que tenemos que entender. Como si el punto final fuera un traslado físico. Esto no es un traslado físico hacia el cielo visible. Pero los profetas usaban las nubes como lenguaje de presencia, autoridad y juicio divino. Estos eran lenguajes no literales. Isaías dijo que Jehová venía sobre una nube ligera contra Egipto. Nadie entiende eso como una aparición física visible de Dios. Montado en una nube, era lenguaje profético de juicio histórico. Nahum declara que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Él presenta al Hijo del Hombre viniendo con las nubes para recibir dominio, gloria y reino. Cuando Jesús habla de venir sobre las nubes, está usando ese mismo lenguaje profético del que habló Isaías, del que habló Nahum. Pablo no está inventando una escena moderna, evacuación, van a ser evacuados, sino una aplicación, lenguaje profético de la venida del Señor. Por eso tenemos que entender esta realidad. Isaías 19:1, carga de Egipto. He aquí que Jehová ha montado sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y el corazón de los egipcios se desleerá en medio de ellos. Estos son textos que van con lo simbólico de lo que estamos hablando.
no de lo literal. Salmo 104:3, que establece que sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Todos esos son lenguajes proféticos. Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Todo eso son lenguajes simbólicos. Son lenguajes simbólicos. Saludos, estimado Ramiro Díaz, hasta allá por Meca, California. Fuerte abrazo. Daniel viene relacionado también con todos esos eventos. El lenguaje de Daniel va con todos estos. Miraba Daniel 7:13-14, si lo tienes por ahí, ¿lo quieres compartir? Miraba yo en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, y haciéndole llegar delante de él, y fuele dado señorío, gloria y reino por todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Amén. El profeta Daniel estaba profetizando algo que iba a pasar en este tiempo. En ese tiempo de hace más de 2000 años, no en un tiempo futuro. Por eso, ¿qué significa el arrebatamiento? ¿Qué significa el arrebatamiento? La palabra traducida como arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa tomar, recoger, arrebatar o llevar con fuerza. El término describe una acción poderosa, pero no define por sí mismo el destino final, ni una doctrina de escape pretribulacional. Es algo que tenemos que ir analizando. En el Nuevo Testamento, harpazo se usa en diferentes contextos. Puede hablar de tomar por fuerza, de ser llevado por el Espíritu, o de nadie podrá arrebatar las ovejas de las manos de Cristo. Por eso no se puede construir toda una doctrina de 7 años en el cielo usando solamente esta palabra. El punto de 1 Tesalonicenses 4 es la reunión de los santos con el Señor y con los que habían dormido en Cristo, con los que habían dormido en Cristo. Por eso, el texto no dice que van al cielo por 7 años. No dice que Jesús viene en secreto. No dice que la iglesia desaparecerá de la tierra. Son inventos que han surgido por malas interpretaciones. El verbo muestra la acción de Dios reuniendo a su pueblo. Pero la doctrina pretribulacional le añade elementos que Pablo nunca escribió, que Pablo nunca dijo. Por eso es muy importante esta realidad. Si hay algún comentario por ahí. Sí, de Ricardo Reyes. Dice, la teología tradicional impone un rapto para seguir manipulando a quienes no escudriñan las escrituras. Por tanto, es importante comprender que todo ya se cumplió en su totalidad. Amén, exactamente. Todo ya se cumplió en su totalidad. Amén. Por eso tenemos que entender, miren lo que dice aquí Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida
eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí estamos hablando otra vez de lo que se usa mucho, arrebatamiento. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí estamos hablando de un lenguaje aún antes en este versículo habla mucho de mis ovejas oyen mi voz. Y quiero recalcar ahorita que nosotros no somos ovejas, nosotros no somos siervos, nosotros somos en Cristo, nosotros somos en Dios. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Cristo, es lo mismo. Es el mismo Dios eterno. Ahora no somos ovejas, ahora no somos siervos. Como muchos dicen, yo soy un siervo inútil, yo esto y que lo otro, yo no merezco nada. Pero tenemos que entender que nosotros somos tan valiosos que somos la esencia misma del Dios eterno. Saludos, estimado Irving, estimado hermano, saludos hasta por allá, Woodburn. Por eso tenemos que analizar todo. Ahorita este pasaje lo agarré nada más porque dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y mucha gente dice, oh, el arrebatamiento. No. Son lenguajes que se usan bíblicamente. Y aquí Juan usaba el lenguaje, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco porque todavía los evangelios de Juan estaban antes de la verdad presente en el antiguo pacto. Eran parte de ese lenguaje. Ahora ya no somos ovejas. Por eso tenemos que entender esto. Vamos a ir a Hechos 8, 39 al 40 para ir avanzando, que el tiempo vuela. El tiempo vuela. Dice, como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Felipe empero y se halló en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. El Señor arrebató a Felipe. 2 Corintios 12, 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede entender. Este versículo se ha enseñado como que el apóstol Pablo fue llevado a otra dimensión fuera de sí mismo, pero fue llevado a su propia conciencia, a su propio interior, a revelarle cosas, porque es necesario que conozcamos esta realidad. Conozco un hombre que en Cristo, él estaba en Cristo, no fuera de Cristo, él estaba en Cristo. Por eso fue llevado a una revelación, pero no fue una revelación fuera de él, fue una revelación en su interior. Un vislumbre fue llevado a su conciencia eterna, a una realidad donde Dios le mostró cosas que nadie podía entender. Pero todo esto se ha tomado como que, fue arrebatado allá, fuera de él. No. El recibimiento del rey en Apéntasis. Bueno, ya casi estamos. La palabra traducida como recibir en 1 Tesalonicenses 4:17 está relacionada con la idea de apéntasis. En el mundo antiguo, esta palabra se usaba para describir a personas que salían
al encuentro de un rey, un esposo, un dignatario para recompensarlo en su llegada. Es algo que tenemos que entender. En su llegada. Este detalle es muy importante. La imagen no es de ciudadanos abandonando la ciudad para nunca regresar. Esto no es la verdad. Por eso lo voy a volver a repetir. Este detalle es muy importante. La imagen no es de ciudadanos abandonando la ciudad para nunca regresar, sino de un pueblo que sale a recibir al que viene y lo honra en su entrada. Lo honra en su entrada. Mateo 25 usa esta idea con las vírgenes que salen a recibir al esposo. En Hechos 28, esta idea, usa esa idea cuando los hermanos salen a recibir a Pablo y luego lo acompañan hacia Roma. Es un lenguaje que tenemos que entender. Por tanto, 1 Tesalonicenses 4 presenta el recibimiento del Señor, no una fuga secreta, ni una desaparición antes de una tribulación futura. No habla de eso. Por tanto, lo vuelvo a repetir, por tanto, 1 Tesalonicenses 4 presenta al recibimiento del Señor no una fuga secreta, ni una desaparición antes de una tribulación futura. Es algo que tenemos que ir analizando. Mateo 25:6, y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Y muchos toman todo esto como que es algo futuro. Oh, las vírgenes, tienes que acumular aceite, tienes que hacer buenas obras, porque las vírgenes que tienen aceite, esas son todas las obras que han acumulado, y las que no tienen aceite, esas se van a quedar, no se van a ir. Las que tienen aceite son todas las personas que están orando por la venida. Sí, según eso. Hechos 28:15. ¿De dónde oyendo de nosotros los hermanos nos salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento? 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, nosotros, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y la gente está esperando un arrebatamiento. Pero tenemos que entender, ya explicamos más o menos de todo lo que estamos hablando. Pablo no enseña una esperanza separada de los profetas de Israel. Él predicaba la esperanza prometida a los padres, la resurrección. Pablo está conectado con la consumación de la esperanza profética, con la victoria de Cristo y con la transformación del pueblo de Dios. 1 Corintios 15 no debe ser separado de 1 Tesalonicenses 4. Ambos pasajes hablan de los muertos, de los vivos, de la trompeta y de la transformación y de la victoria del Señor. Ya casi vamos cerrando, no se desesperen. La resurrección era parte del cumplimiento de la esperanza de Israel. Daniel 12 habla de un tiempo de angustia y de resurrección relacionados con el destino del pueblo del pacto. Jesús y los apóstoles tomaron ese marco profético. Pablo no estaba anunciando
un paréntesis moderno llamado rapto pretribulacional. Estaba anunciando la victoria de Cristo sobre la muerte y la resurrección de los santos en el cumplimiento de la esperanza prometida. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Vamos a orar, te damos gracias por este tiempo de edificación, de entendimiento. Te damos gracias, Dios Padre, por este tiempo que vamos avanzando en este propósito eterno, con esta luz, con este entendimiento de que no nos quedamos esperando algo que ya nos habita, que no nos quedamos en el estoy vacío, estoy esperando que Él venga a llenarme, sino que fluye de nuestro interior ese Dios vivo, ese Cristo eterno que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo en una dimensión que lo llena todo, en una dimensión que nos sentimos completos, en una dimensión que no nos quedamos esperando algo que ya tenemos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Padre y Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Saludos, estimada Anita Martínez. Vamos a escuchar un cantito y después paso a saludarlos. Desde la eternidad tu amor estuvo ahí, llenándolo todo con tu propósito para mí. Antes que existiera el tiempo y la creación, ya me conocías dentro de tu corazón. Predestinado en tu plan eterno y celestial, constelación de hijos, herencia sin igual, como las estrellas que no se pueden contar, llamados por tu gracia para tu gloria manifestar. Ya no vivo en derrota, mis ojos contemplan tu verdad. Bellos amaneceres me recuerdan tu eterna fidelidad. Las estrellas reflejan tu grandeza, el universo en mi ser. Tu vida habita en nosotros, tu amor puedo conocer. Camino en libertad, portador de tu amor. No soy un condenado, soy hijo de Dios. Llenas todo mi ser con tu vida y tu luz. Día voy creciendo en la plenitud de Jesús. No por sangre ni voluntad de varón, sino por tu gracia y divina elección, nacidos de tu espíritu, viviendo en unidad, manifestando al mundo tu vida y tu verdad. Toda la creación expresa tu amor, toda la creación declara al Señor, toda la creación
con las estrellas por testigo y tu universo en mi ser. Camino en libertad, tu amor puedo conocer. Estrellas innumerables, destino a adoración contemporánea. Podemos, mujer tipo, Ingrid, Rosario. Bueno, se nos llegó la hora, estimados. Gracias a todos los que nos acompañaron y los que van a ver este video en otro tiempo diferido. Estimado Pastor Ricardo Reyes, saludos, un fuerte abrazo. Estimado hermano Damián, dice por aquí, saludos, amada familia, paz y gracia en el Espíritu. Saludos a mi esposa también que me acompañó por aquí. Nadia, saludos. Wogmac, hasta por allá, California. Estimado Tony Juárez, saludos hasta por acá, hasta Sherwood, Oregon. Teo, saludos hasta por allá, hasta Chile. Estimado hermano Teo Sofía, estimado Pedro. Moisés, saludos hasta Bogotá, Colombia. Fuerte abrazo. ¿Quién más está por aquí? Estimado Miguel, saludos, estimado Miguel, saludos hasta por acá, hasta Portland. Miguel Faría, saludos de Tecnologías Divinas. Creo que estimado Dieguito Meléndez, saludos hasta Tualatin. Laura González, saludos hasta Sonora, estimada hermana, saludos. Ramiro Díaz, saludos hasta Meca, California, bendecido, fuerte abrazo. Irving, saludos hasta por acá, hasta Woodburn, Oregon. Anita Martínez, no sé desde dónde nos ve, pero un fuerte abrazo, estimada hermana. Anita Martínez. Fuerte abrazo, estimados todos. Gracias por su participación. Gracias por estar aquí. Nos vemos el sábado que viene. Bendecidos. Un fuerte abrazo.